Buenas noches con todos. Es un gusto estar aquí nuevamente. Estuve hace 2 semanas aproximadamente hablando sobre el libro de Hernando de Soto, El otro sendero. La verdad es que varios de los temas que voy a comentar hoy conectan con el precedente. Pues bien, es para mí también un honor haber sido precedido por tan relevantes ponentes, He venido pues a dar mi contribución a la discusión de los problemas desde la perspectiva económica, El marco de este evento es los retos que debe enfrentar el próximo gobierno, Recientemente ha salido un gobierno electo con muy estrecho margen, y tiene que afrontar muchísimos retos a nivel jurídico, de gobernabilidad, laborales, ambientales, de seguridad, de organización urbana, etcétera, etcétera. Bien, yo voy a hablar de esas cosas, pero desde la perspectiva económica y centrándome en las cuestiones económicas. Es importante mencionar que en el desarrollo de esta mi ponencia voy a hacer varias veces referencia al plan de gobierno del actual partido que ha llegado a la presidencia, porque es ese plan de gobierno el que da un marco de referencia de lo que en principio van a hacer, Y digo en principio porque, lo que diga un político como promesa durante campañas electorales no es vinculante. O sea, si hubiera un delito de mentir en campañas electorales, todos nuestros presidentes, en vez de tener un sueldo, estarían en la cárcel, Entonces, por eso digo en principio, no es que necesariamente se vaya a llevar toda la práctica, pero creo que los puntos que voy a señalar, que son un tanto los puntos problemáticos, capaz eso sí se implementan un poquito más. Saben que no tengo una visión muy, ¿qué diremos? Optimista, de la realidad. Pues bien, paso entonces al análisis de los retos económicos. Retos económicos muchísimos. Nuestro país ha venido con un muy buen proceso de crecimiento, pero eso ya pasó. O sea, no podemos seguir con la cantaleta de que nos estamos desarrollando y que vamos a llegar a ser un país de primer mundo y que estamos creciendo, etc. Nuestro nivel de crecimiento económico definitivamente se ha ralentizado, Nuestro nivel de crecimiento económico ya no es tan fuerte como antes. Había épocas en que se tendía a pensar o se hablaba con un triunfalismo, tanto en los medios de comunicación como desde la clase política, de que podríamos crecer permanentemente a tasas en torno al 6 o 7%. Hoy en día luchamos por tasas del 4% o incluso del 3%. Así que definitivamente ya estamos en otro escenario. Entonces quiero comenzar señalando los principales problemas estructurales que tiene la economía peruana, porque es esto lo que el gobierno tiene que enfrentar. Pues bien, en primera instancia, un fuerte problema es que seguimos con un modelo de economía primario exportadora. Producimos cosas básicas sin mayor sofisticación industrial o tecnológica y nos dedicamos básicamente a exportar ello. ¿Cuáles son nuestros principales rubros que han sido como los motores del crecimiento en los últimos años? La agroexportación, todo el tema de minería, que esto se va para el extranjero también, estos minerales, y también el sector inmobiliario, aunque eso, como mencionaré, es historia pasada. Y vamos a analizar esto. En primer lugar, gran parte de nuestro crecimiento se debe a la minería. Pero nosotros sabemos que la minería necesariamente deja pasivos ambientales. O sea, no es una actividad ecológicamente neutra. Y el punto es que la afectación del medio ambiente a un país con tanta biodiversidad como el nuestro, que proyecta como posible ventaja competitiva, porque la tenemos como comparativa, pero no la hemos constituido en competitiva, el tema de la gastronomía, la alimentación, la diversidad genética, etc. O sea, en un país con esa característica, la afectación al medio ambiente es un tema más fuerte. Hay una economista llamada Carlota Pérez que plantea una teoría sobre las revoluciones tecnológicas. Y lo que ella sostiene es que
así como la tercera revolución industrial ha tenido que ver con computadoras principalmente y todo lo que es la organización del internet, la informática, etc. Las revoluciones industriales que siguen van a tener que ver con biotecnología y nanotecnología. Y para nuestro país sería clave aprovechar eso, dado que tenemos una amplia biodiversidad. Pero parece que no tenemos esas miras de largo plazo o esas miras estratégicas. Parece que estamos más interesados en el corto plazo en generar un tanto de dinero por medio de las exportaciones mineras, que como digo, dejan significativos pasivos ambientales. Entonces, el que tengamos una economía que crezca de modo tan dependiente en los últimos años de la dinámica del sector minero es un problema. Y es un problema porque nos vuelve una economía vulnerable. ¿De qué depende la rentabilidad de esto? Depende de los precios internacionales de los metales. Y si los precios internacionales comienzan a caer, se nos va acabando la fiesta. Y eso ya ha pasado. Por ejemplo, a partir de 2014 China ha sufrido un ralentizamiento de su economía, o sea, está creciendo a un menor ritmo. Se hablaba pues de China, el gigante que despierta y crece a grandes tasas, ¿no? Pero eso ya está bajando. Y China era una importantísima parte de la demanda de los minerales de nuestro país. Así que, al suceder un fenómeno como el ralentizamiento de China, vamos, que nos afecta, ¿no? Un ministro de Economía, recuerdo que había dicho que si China estornuda, al Perú le da gripe. Vamos, eso es un drama. Vivir en esa situación, ¿no? O sea, ser un país que no depende de sí mismo, ni de la capacidad de su gente, sino de coyunturas como los precios internacionales, o a ver si crece China, etc. ¿No? Ser una economía tan dependiente es un problema. Entonces, somos una economía primaria exportadora, no fabricamos bienes de sofisticación. Aquí en el Perú no somos capaces de fabricar un auto. Lo digo en el sentido de fabricación a nivel industrial, ¿no? Obviamente, para fabricar un auto de unidad basta ir por estos sitios pues, que desmontan autopartes y las unen para ver que eso sí se puede hacer. Pero a lo que es un nivel industrial no hemos llegado a esa capacidad. Estamos muy rezagados. Tenemos el problema de educación. Y ese problema de educación hace pues que las formas de trabajo en las cuales participamos la mayoría de peruanos no son cualificadas y que el valor que producimos es un valor básico simplemente. Eso definitivamente es un problema. Hay grandes empresas que vienen a realizar inversión acá y contratan a nuestra mano de obra nacional, a los peruanos, como obreros para trabajos simples y le pagan bajos salarios. Y traen a ingenieros, directivos, gerentes del extranjero para que manejen los puestos donde se gana más dinero. Entonces, ahí definitivamente tenemos una dificultad, ¿no? Una dificultad que hay que superar. Estamos en un modelo de economía primaria exportadora y ahora ya no lo refiero a la minería, sino a esto de la agroexportación, ¿no? Exportamos páprica, exportamos espárragos, pero ¿qué tanta sofisticación le damos a ello? ¿Qué valor agregado le damos? Tendemos a ser un país que exporta materias primas y los que le dan valor agregado son los otros, los países que desde la visión estructuralista de la CEPAL se ha llamado países centro. Nosotros éramos una periferia, ellos son los países centro, son industrializados, nosotros somos primarios exportadores y eso es un problema. ¿Por qué? Porque al ser primarios exportadores, uno, los precios de las materias primas tienden a ser menores que lo de los bienes industriales. Segundo problema, los precios de las materias primas tienden a ser más fluctuantes que lo de los bienes industriales. El Perú exporta papa, por ejemplo, por poner un caso. Vendemos papa a Estados Unidos. Estados Unidos lo convierte en papitas Lay's y nos lo vende a nosotros. Y tú sabes pues que la papita Lay's es pues, o sea, poquitísimo de papas con aire, ¿no? La otra vez yo recibí una bolsa de papitas Lay's que no tenía aire y dije, ¿dónde está mi aire? Yo he pagado el precio completo, ¿no? Bueno, fíjate eso. Nosotros vendemos la materia prima, así en bruto, ellos lo transforman en unas tajadas delgaditas, así que le ponen un poquito, pero con todo ese valor agregado de la producción industrial, embolsarlo, la marca y toda esa cuestión, ya nos sacan más dinero.
por la misma proporción. Es lo que se llama términos de intercambio en economía comercial, ¿no? De comercio internacional. O sea, nosotros tendemos a comprar bienes industriales de mayor sofisticación tecnológica, entonces pagamos precios más caros por lo que compramos. Y lo que nosotros vendemos son básicamente bienes de poca sofisticación tecnológica, producción primaria, ¿no? Básica, entonces los precios tienden a ser bajos. Nos hace eso vulnerables y hace que nuestro crecimiento sea más volátil, o sea, con más varianza, lo cual puede implicar inestabilidad de los puestos de trabajo o incertidumbre sobre ciertas inversiones, porque dependemos de los precios. Nosotros vemos variar el precio de la papa, el precio del oro, el precio de la páprica, el precio del arroz, lo vemos variar. Pero, ¿cuál fue la última vez que viste variar el precio de las papitas Lay's o de los Pringles? Los precios de los bienes industriales tienden a ser más estables y dar más seguridad a esas inversiones y beneficios. Pero nosotros seguimos en un modelo de economía primario exportadora, ¿no? Es importante que la ventaja comparativa que tenemos por causa de la biodiversidad y nuestra extraordinaria cocina sea convertida en una ventaja competitiva, generando valor agregado, tecnología, diferenciación en esos sectores. Eso es importante. Y aprovechar el tema del ecoturismo. El Perú tiene un potencial turístico extraordinario. Por ejemplo, yo he hecho mi maestría en España y España es un país que aprovecha muy bien el sector turístico y obtiene buenos ingresos del sector turístico. Pues bien, a Perú le falta bastante para llegar ahí. Así que tenemos una oportunidad allí. Pero claro, si seguimos en un esquema de inseguridad ciudadana, donde si viene el extranjero con su buena cámara para tomar fotos, se la roban. Si tenemos un esquema de crecimiento principalmente basado en abrirle todas las puertas, por no decir otras cosas, a la minería, o sea, así como casi carta blanca, ¿no? Sin pensar en la posibilidad de transformaciones más estructurales de la economía, esos pasivos ambientales que asumimos para obtener ganancias de corto plazo por la minería, se convierten en pérdidas, ¿no? O costos a largo plazo por el tema de que nos impide desarrollar consistentemente una economía de ecoturismo que podría ser interesante. El mundo está en crisis ecológica y en la medida en que esto avance va a ser cada vez más valorada la diversidad genética, los hábitats bien conservados, el ecoturismo. O sea, es una oportunidad de futuro, pero parece que no se piensa suficientemente en esto. Bien. Ahora, quiero comentar algunas cuestiones de qué es lo que se tiene en mente en el actual gobierno, porque los maestros orientales, ¿no?, de artes marciales que salen en las películas, dicen frases como: tu peor enemigo eres tú mismo, tienes que vencerte a ti mismo, ¿no? Sí, lo dicen pues de modo serio, es como un misterio, ¿no? Uno tiene que vencerse a sí mismo más que vencer a otro. Pues bien, yo creo que uno de los principales retos de este gobierno es vencerse a sí mismo, porque encuentro algunas cositas en el plan de gobierno que me parecen un tanto problemáticas. Continuamos. Lo que voy a hacer a continuación es el análisis del plan de gobierno del partido que ha ganado la presidencia, Peruanos por el Cambio, de 2016 a 2021. Ustedes lo pueden descargar de su página web, así que todas estas citas que voy a hacer son comprobables. Y bien, justo en la primera cita, la correspondiente a la página 6, conecta con algo que estaba mencionando. Abro cita: las trabas burocráticas se han incrementado de manera alarmante. Es cierto que necesitamos mejores controles ambientales, especialmente en minería, en los sistemas de alcantarillado y en el control de emisiones de vehículos y fábricas. Pero al mismo tiempo se ha complicado de sobremanera la tramitología. Una inversión en una mina grande hace 15 años requería 9 permisos de las instancias de gobierno, mientras que hoy los permisos requeridos superan los 200. Nuestro gobierno presentará, o sea, el de los que escriben el plan, yo no tengo que ver. Nuestro gobierno, solo estoy citando. Nuestro gobierno presentará al Congreso el primer día un proyecto debidamente sustentado de simplificación de trámites para todos los sectores afectados. ¿Qué es lo que me parece curioso aquí? Suena bonito. Yo en la conferencia que di sobre Hernando Soto hace 2 semanas aquí mismo, mencionaba que estaba de acuerdo que había una excesiva tramitología en nuestro país y que se requiere una simplificación.
definitivamente. Así que con esa parte estoy de acuerdo. Pero hay dos cositas que me llaman la atención y que ustedes pueden comprobar. Ustedes pueden bajar el documento en PDF y busquen cuántas veces aparece la palabra simplificar, destrabar, o busquen la palabra trabas, ¿no? En los PDFs hay una opción pues para buscar palabras y vean cuántas veces aparecen. Aparecen muchísimas veces, muchísimas veces. Y ahora quiero que lo compares con otro terminito, que es el término de diversificación productiva. Aparece pocas. ¿Qué quiero decir con esto? Que bueno, un momento es que estamos dentro del camino neoliberal, que como he detallado en anteriores conferencias y también desarrollo con más detalle incluso en mi libro Economía para Herejes, creo que ese modelo no funciona. O sea, el modelo neoliberal de vamos a destrabarle las cosas al sector privado. Yo no tengo problema con la idea de que tenemos que simplificar las cuestiones burocráticas aquí. Yo mismo puse énfasis en que hay que respetar el principio de simplificación administrativa de la Ley de Procedimiento Administrativo General. Pero lo que sí me parece negativo es que se centren tanto, se obsesionen tanto con el tema de la simplificación burocrática como una especie de panacea. Pareciera que el plan de gobierno de aquí lo hubiera escrito el asesor del otro partido. O sea, porque Hernando de Soto, ¿no?, el asesor del otro lado, es desde el enfoque neoinstitucionalista que maneja, pues especialmente centrado, ¿no?, en este tema de eliminar las trabas burocráticas para que el libre mercado funcione y nos lleve automáticamente al desarrollo, ¿no? Curioso, ¿no? O sea, justo el asesor económico que llegó del otro partido pareciera que hubiera escrito este plan. Les invito a hacer el ejercicio. La segunda cosa que me llama la atención es que habría muchos ejemplos que se podría poner de la tramitología. Muchísimos sectores a los que afecta la tramitología. ¿Pero a qué sector se puso de ejemplo? A la minería. Pobrecitos los grandes empresas mineras. Tienen que hacer muchos trámites. O sea, no pensamos, por ejemplo, en ustedes, compañeros sanmarquinos, cuando tienen que hacer sus trámites de título. Ya pasarán por ese calvario, ¿no? El ejemplo que se pone es de la minera. Se habla de destrabar y todo eso, ¿no? Y justo el ejemplo de las mineras. Interesante. Ahora, yo les decía que la palabra diversificación productiva aparece pocas veces en el documento. Cuando yo he hecho la búsqueda, no solo he visto cuántas veces aparece, sino me he leído el entorno, el contexto en que aparece la palabra. Y la verdad es que hay una sola vez, creo, en todo el documento, en que el contexto de la palabra diversificación productiva tiene que ver con diversificación productiva. Y no lo voy a decir al aire, voy a citar un ejemplo. Página 133, lineamiento estratégico número 4, fortalecimiento de la diversificación productiva. Ese es como su título. Vamos a ver qué dice, seguro habla de diversificación productiva. Dice: los esfuerzos que favorecen la transformación de la producción industrial se potencian cuando estos objetivos se alinean con una sólida institucionalidad, haciendo previsibles y confiables los marcos legales en los que se desarrolla una economía. O sea, mi comentario entre paréntesis, hay que hacer las cosas previsibles a los grandes empresarios. O sea, si haces cambios sociales abruptos, no, ten cuidado porque se asustan los empresarios. Continúo la cita. Eliminando los sobrecostos y las regulaciones perversas, típica herencia del burocratismo conservador de hace décadas. Nuestras ventajas comparativas latentes van a emerger con un buen sistema de información y soporte para inversión importante en la infraestructura productiva de base. Adicionalmente, lograr un marco eficiente y competitivo permitirá proponernos como un punto atractivo de inversión para una producción con mayor inclusión de conocimiento, innovación y valor agregado. Fin de cita. ¿Dónde está lo de la diversificación productiva? Esta es la descripción. ¿Dónde está esto de potenciarnos en más sectores, por ejemplo? ¿Dónde se habla incluso de diferentes sectores? Porque la diversificación productiva significa que un país sea capaz de producir eficientemente en distintos sectores. Una de las características comunes a los países desarrollados es que no es la ultraespecialización, no es que se especialicen en una sola cosa, sino que los países bien desarrollados pueden producir eficientemente en varios sectores. Estos países que se especializan solo en exportar arroz, están condenados a su desarrollo, señores. No vas a encontrar un país que sea súper rico porque exporta arroz, exporta alguna materia prima de ese tipo, ¿no? Y mira, o sea, se habla de transformación productiva y yo digo, va a hablar sobre los sectores y unos planes así interesantes, ¿no? Tomando, por ejemplo, la experiencia de los tigres asiáticos
me encuentro con que dice, hay que hacer previsibles las inversiones, hay que dar un marco legal, ¿no?, que no complique a las inversiones, hay que deshacernos del burocratismo, hay que eliminar sobrecostos, hay que eliminar regulaciones perversas. Estoy leyendo la cita ahí, los mismos términos. Invertir en infraestructura, eso sí. Vamos, o sea, habla de diversificación productiva y te pones a hablar de burocratismo y las trabas burocráticas y las desregulaciones, etcétera, etcétera. Me parece que hay una obsesión con ese punto y poca atención a este otro, que es el del subtítulo. Bien. En la Universidad Nacional Agraria La Molina, yo di una conferencia hace relativamente poco, también será como mes y medio, sobre el TPP, Tratado Transpacífico. No me voy a explayar acá sobre el tema, ustedes pueden buscar en YouTube mi video sobre el TPP. ¿Por qué lo menciono? Porque ahí, o sea, doy una argumentación como de media hora, ¿no?, de análisis crítico del TPP. Y cito artículos concretos, no voy con las críticas tipo cliché, sino que tengo el texto que está en el ministerio, comienzo a citar y comienzo a hacer críticas concretas. Pues bien, desde mi perspectiva, el TPP tiene muchos aspectos complicados y negativos. Yo creo que cualquier gobierno prudente, como mínimo, debería estar abierto a ver si lo firma o no lo firma. No decir de frente, no lo firmamos o sí lo firmamos, ¿no? O sea, esas posiciones dogmáticas me asustan. Pues bien, me llevé un susto en la página 185. Dice, fíjate el título de lo que voy a citar, dice, Objetivos y Metas 2016-2021. Y te voy a citar el que está como el primero de los objetivos y metas. A. Finalizar las negociaciones con Turquía, iniciar negociaciones con la India y promover la ratificación de los acuerdos de TPP y Alianza del Pacífico en el Congreso de la República. O sea, se va a promover el TPP. No dice se va a analizar o no, o sea, se va a promover, ¿no? Y al menos para alguien como yo, que hace unas semanas daba una conferencia de fuerte crítica al TPP, digamos que no me voy a quedar muy contento y creo que es un reto analizar esto y no decir que tenemos que de todas maneras aprobarlo y ver en el Congreso de promover que se apruebe. El TPP tiene varios puntos sensibles sobre la cuestión de inversiones, cuestiones jurídicas, uso de internet, transgénicos, medio ambiente y cuestiones sensibles. Así que me llama la atención, creo que es un reto el salir de ese esquema de pensamiento y decir simplemente, vamos a promover el TPP. Bien, mencionaba que uno de los motores de crecimiento de nuestro país fue el sector inmobiliario. Pues bien, en el sector inmobiliario, de acuerdo a lo que sostuve en mi tesis para obtener el grado de máster en economía, me parece que en el Perú se ha estado gestando un proceso de burbuja entre 2007 y 2014. De nuevo, la argumentación la puedes encontrar allí o leyendo independientemente de otras fuentes. Solo te voy a citar un dato que no se conoce, casi nada. Muy poquitos conocen este dato y es fortísimo. De acuerdo a un informe del BID, una institución internacional seria, Bank for International Settlement, el crecimiento de precios inmobiliarios en el Perú del 2008 al 2014 fue el mayor del mundo. Tú busca en internet, pon en Google, crecimiento de precio inmobiliario en el Perú fue el mayor del mundo. Así en español, ¿no? Porque esta información sale publicada en inglés. A ver, en español, a ver qué tanto se puede informar un peruano promedio. Te aparece una sola fuente de América Noticias, una pequeña reseñita. No lo saca Gestión, ni el Comercio, no, América Noticias es una pequeña reseña. Miento, hay otra fuente también que cita este dato. Un artículo que escribí yo. Es un problema, es algo que resalta. Se ha estado discutiendo fuertemente entre economistas serios e instituciones si es que había un proceso de burbuja, sobre todo la discusión ha sido entre 2013 y 2015. Y los medios de comunicación, bien gracias con esta información de que hay un informe que dice que hemos tenido el mayor crecimiento de precios inmobiliarios del mundo. Y hay personas, familias que se han endeudado a esos altos precios. Y el sector inmobiliario ya se ha ralentizado fuertemente. En el 2014, el presidente Capeco, Lelio Valarrezo, dio unas declaraciones a fines de 2014 diciendo que
que fue un año muy difícil y que tienen más stock de viviendas sin vender que nunca. Tú puedes encontrar esas declaraciones en el diario de gestión. ¿Ya? Entonces, parece que ya la dinámica de precios ha sobrepasado la dinámica adquisitiva de la población. Y de hecho, tú también puedes encontrar en el diario de gestión una noticia que dice que el 95% de peruanos no puede adquirir viviendas de más de $65.000. Entonces, ¿y qué sucede? Que la producción de viviendas se está centrando en los sectores A, B. Son viviendas más caras. Entonces hay un desfase entre la oferta y la demanda. Ahí tenemos un problema y tiene que haber un ajuste del sector inmobiliario. Pero el gobierno, como sea, quiere mantener a la fuerza. Ollanta ha mostrado eso. Como el tiempo es limitado, no me puedo explayar hablando de eso, tengo que hablar de los retos del próximo gobierno. Y en la página 61 del plan de gobierno me encuentro lo siguiente. Dice, lineamiento estratégico número 3, sostenibilidad de los mecanismos de financiamiento. Esto respecto al financiamiento de vivienda. 3.1, acción estratégica 1, fortalecimiento de subsidios y créditos. 3.11, disponer que el monto del bono familiar habitacional para adquisición de vivienda nueva se incremente de 5 a 10 UITs, con la finalidad de hacerlo compatible con el reciente incremento del precio máximo de vivienda a 20 UITs. O sea, ¿qué va a hacer el gobierno? Meter más subsidios. ¿Subsidio de cuánto? Una visión de llegar a las 10 UITs. ¿Sabe cuánto es eso? Ahorita como cerca de 40.000 soles. Y suena muy bonito, ¿no? O sea, que el gobierno te regala la mitad o la tercera parte de la vivienda. Pero, ¿se hace realmente eso en favor del pueblo? ¿O más bien para sostener artificialmente a las inversiones del sector inmobiliario, que de otro modo ya estarían peor? ¿O se sinceraría la situación del sector? Yo me pregunto eso. Después hay gente que queda endeudada, después hay gente que queda con problemas y que se endeudaron a precios altos. Interesante, pero, ¿no? Cómo se dice que se va a aumentar esta subvención fuertemente, ¿no? Y así varios otros programas sociales. Entonces, como se le preguntó a Verónica Mendoza, ¿no? ¿De dónde va a sacar la plata? ¿No? Y me parece bien. En particular, yo no me caso con nadie. No es santa de mi devoción, ¿no? Pues lo mismo yo planteo a este plan de gobierno. ¿De dónde va a sacar la plata? Y bueno, aquí hay una respuesta. Página 11, y ya con eso cierro. La famosa página 11, ¿no? ¿Cómo se pagará el programa? Cita, el Perú tiene una carga tributaria todavía baja, fluctuando entre 15 y 16% del PBI, a pesar de tener impuestos altos. Tenemos que revertir esta tendencia con tasas y simplificación, otra vez la palabrita, de los impuestos que los hagan más atractivos e incorporen a un mayor número de contribuyentes. Nuestros estudios demuestran que podríamos llegar a una presión tributaria del 18% del producto, con un mayor número de contribuyentes y tasas de impuestos más bajas. De esta manera, el programa social, que es fundamental para el progreso del país, será financiable, sin aumentar el endeudamiento del sector público más allá de límites muy prudentes. Fin de cita. O sea, suena muy bonito. Lo que se está diciendo en esencia es que vamos a bajar impuestos y que, de acuerdo a nuestros estudios, o sea, sigo con la cita, ¿no? Yo no soy de los que han estudiado o no han estado en esos estudios. O sea, dice que de acuerdo con sus estudios, si bajas impuestos, vas a poder aumentar la presión tributaria. ¿Qué significa eso? Traducción, que más gente se va a incorporar al sistema de pagar impuestos. Si bajan los impuestos, lo que se está diciendo que la predicción es que, de todas maneras, se va a recaudar más dinero porque más gente se va a incorporar al sistema de pagar impuestos. Permíteme ser un tanto escéptico. Creo que la informalidad no es solo una cuestión de análisis de costo-beneficio y a ver si pago impuestos o no pago impuestos. Por supuesto que ese factor, pero hay más factores. Y hay factores institucionales, factores culturales, o sea, hay factores más allá de esto, y me parece ingenuo. O sea, esto se afirma como algo así: bajamos impuestos y recaudamos más. Conociendo la idiosincrasia peruana, cómo estamos, nuestra institucionalidad, no estoy muy seguro de que con impuestos más bajos, más personas nos vayamos a animar a pagar nuestros impuestos, etcétera, ¿no? Así que a la cuestión de ¿y cómo financias eso? Encuentro una respuesta
sea, creo ciertas dificultades, permítanme ser escéptico, y yo creo que también es un reto esta parte de la financiación. Permítanme cerrar con un dato de actualidad, por favor, lo más actual, lo del 25%, que se ha aprobado la ley para retirar el 25% de los fondos de AFP. ¿Para qué? Para invertirlo en ¿qué sector? Vivienda, inmobiliario, justo donde hay unos precios extraordinarios, un sector donde hay lavado de activos, un sector donde que está afectado de acuerdo a la Unidad de Inteligencia Financiera, datos de 2013, nos decía que alrededor del 58% de las investigaciones sobre lavado de activos son de sector inmobiliario. Y se dice que el 25% lo vamos a poder sacar justito para eso. Curioso, ¿no? Es un reto que va a tener que afrontar el próximo gobierno. Ojo, pero son retos fuertes y en serio les deseo buena suerte, porque la buena suerte de ellos va a ser la suerte de nosotros. Pero también decir que esto no se trata de suerte, sino de aquí y de acá, de tener compromiso con el país y de pensar bien las medidas, ¿no? Muchas gracias.